de este año, de 2015. Hoy es un día especial porque hoy celebramos, bueno, se conmemora el 70 aniversario del fusilamiento de Robert Brasillach, que bueno, ahora os va a contar bien Eduardo Núñez, toda su figura, lo que significó, lo que escribió. No me voy a adelantar en absoluto, pero bueno, solo deciros que era un francés, nacido en la Cataluña francesa, en Perpiñán, muy cercano a nosotros, que también vivió la guerra de España, estuvo por el frente, en el frente de Madrid, escribió Los cadetes del Alcázar, una historia de la guerra civil española. A través del periódico que él dirigía en París, pues escribió mucho sobre la Falange, sobre el nacionalsindicalismo, sobre la Guardia de Hierro, y bueno, fue finalmente fusilado únicamente por sus ideas. Él colaboró de corazón con los alemanes porque creía en esa nueva Europa en la que todos, bueno, los aquí presentes creo que todavía seguimos creyendo. Y bueno, ya dejo a Eduardo, que le agradezco muchísimo que haya acudido, porque ha sido todo muy improvisado. Por desgracia Pedro Pablo no ha podido acudir hoy porque está con el tema de Blanquerna con unos papeles y me ha pedido que me excuse ante ellos, ante él y también ante vosotros. Y bueno, pues agradecerle. También vamos a hacer un programa de radio, que el primer programa, que lo vamos a grabar la próxima semana, va a ir sobre León de Grel, del cual él es un experto, ya que es el presidente de la Asociación Española de Amigos de León de Grel, y en el futuro tocaremos otros temas, un programa mensual de radio que irá sobre la historia del fascismo, la historia del general de Europa y la filosofía de las ideas. Entonces, pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí y bueno, pues adelante. Gracias a ti, Santiago, y gracias a Alianza Nacional por vuestra invitación, ¿no? Bueno, como ha explicado muy bien Santiago, esto se ha organizado de una forma muy improvisada, por eso seguro que hay gente que no se ha enterado y tal, porque ha sido hablando con él, pues así, así surgió, ¿no? Y dijo, oye, Santiago, ¿te has enterado que este viernes 6 de febrero es el 70 aniversario del fusilamiento de Brasillach? Pues yo dije, tenemos que hacer algo hay que hacer, porque no puede ser que el 70 aniversario del fusilamiento de Brasillach pasará sin pena ni gloria, ¿no? Que no se hiciera nada, una especie de recuerdo, de homenaje, lo que sea, ¿no? Porque la verdad es que merece la pena. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió organizar esto en la Alianza Nacional, así que muy agradecido a que se pueda hacer este pequeño homenaje a Robert Brasillach, que si no os suena, pues por eso es por lo que se ha hecho esta conferencia. Para los que no tengáis tanto conocimiento de quién era, vamos a hablar quién era Robert Brasillach, ¿no? También, como ha dicho Santiago, bueno, este miércoles vamos a grabar en el programa de Radio Patriotas, vamos a dedicarlo a León de Grel, y colaboración con Javier Marcos y la Asociación Amigos de León de Grel. Aquí he traído material de la Asociación Francesa, también existe en Francia. En Francia hay una Asociación de Amigos de Robert Brasillach y hay una Asociación de Amigos de León de Grel, que este es material de la Asociación Francesa, ¿no? Que les invitaremos a Christophe Georgy, que es el presidente de la Asociación Francesa, que venga en junio al encuentro que tenemos nosotros como todos los años. Entonces, bueno, si encima me dices que va a haber más programas relacionados con los fascismos y con la nueva Europa y todo esto que decías, pues oye, fantástico de colaborar en lo que haga falta, por supuesto. Bueno, pues como decía, hoy es el 70, hoy, tal día como hoy hace 70 años, en 1945, fue fusilado Robert Brasillach a la edad de 36 años, un hombre muy joven, un intelectual, un poeta, un escritor, como vamos a ver, que fue fusilado únicamente por sus ideas. Es decir, este hombre no había hecho mal a nadie, no había matado una mosca, como se suele decir, en toda su vida, simplemente por sus ideas, y nada más que por sus ideas, que además son las nuestras, fue fusilado. Y fue fusilado por orden de Gaulle, o con el consentimiento de Charles de Gaulle, del general de Gaulle, que ahora lo comentaremos al final de la conferencia. Como el general de Gaulle, cuando pidieron clemencia para que no se le fusilara, se negó a dar clemencia, ¿no? Y de Gaulle pasa por ser un gran patriota para el mundo, no solamente francés, sino también en España, ¿no? Cuando, bueno, él hizo que se fusilara a un patriota de verdad como era Robert Brasillach, y además él fue el que luego fue el campeón del entreguismo de todo el imperio colonial francés después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, hablar de Robert Brasillach es hablar de una parte importante, pero una parte de lo que fue lo que podemos llamar como el fascismo francés. El fascismo francés es un fenómeno amplísimo, porque el fascismo francés, que es muy poco conocido, si bien no destacó políticamente tanto como Italia o Alemania, sí que destacó sobre todo a nivel intelectual, a nivel de escritores, tanto en cantidad como en calidad. Fue de todos los fascismos el más brillante, sin duda alguna, en cantidad y en calidad, de escritores, de pensadores, de intelectuales, por así decirlo, ¿no? Uno de ellos era precisamente Robert Brasillach, pero no era el único, había muchos más.
Bien, toda la corriente del nacionalismo francés arranca, y no solamente en Francia, lo vamos a ver también a lo largo de la conferencia, aunque sea de una forma un poco tangencial, de una escuela que es la Acción Francesa de Charles Maurras, que es, tiene una calle en Madrid, todavía Carlos Maurras. Él influye no solamente en Francia, sino en toda la Europa occidental, incluso en España, porque aquí se hizo una acción española que dirigió Ramiro de Maeztu, inspirada en la acción francesa de Maurras, ¿no? Entonces, él es una escuela que influye en todas las corrientes nacionalistas de Francia. ¿Qué sucede? Que algunos se quedan ahí, lo que es el nacionalismo, y otros van evolucionando. Como vais a ver, es una evolución muy interesante, desde nuestro punto de vista, la que experimenta Robert Brasillac y el periódico que él dirige, que luego hablaremos de él, se llamaba Je suis partout, él era el redactor jefe, el alma del periódico, la evolución que tuvo, desde que comienza en el año 30 hasta que acaba en el año 44, ese periódico fue el más interesante desde nuestras ideas que se hizo en Francia. Entonces, el fascismo francés no es importante desde un punto de vista político, pero sí desde un punto de vista intelectual. Y uno de ellos, como digo, es Robert Brasillac. Si alguna vez leéis algo sobre el fascismo francés, pues leéis algo sobre los francistas, Marcel Boucard, que recibía dinero de Mussolini, igual que José Antonio, a través de la valija diplomática de la Embajada de Italia en París. Marcel Boucard era del partido francista, pero luego vino lo que fue con la ocupación alemana de Francia, el régimen de Vichy, que era un régimen reaccionario, claro, hay que decirlo claramente, para nosotros era un régimen reaccionario. Desde el punto de vista político, el partido más interesante era el Partido Popular Francés, que lo dirigía el que era el gran líder del fascismo francés, que fue Jacques Doriot, un personaje muy interesante desde el punto de vista político, porque Jacques Doriot, bueno, vamos a hablar de Doriot, pero sí quiero lanzar unas pinceladas para que sepáis quién era Jacques Doriot. Era el dirigente del Partido Popular Francés, procedía del comunismo. Y además no es un militante cualquiera del Partido Comunista Francés. Él fue uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista Francés, fue el diputado más joven de Francia, fue dirigente de las juventudes comunistas en Francia, fue alcalde comunista de Saint-Denis. Saint-Denis es una localidad que está situada en el norte de París, que ha sido siempre una zona muy obrera, muy roja, por así, muy de izquierdas, y él procedía de ese ambiente, un ambiente pues, de la izquierda, ¿no? Además de la izquierda real, no de la socialdemocracia, comunista, uno de los dirigentes del Partido Comunista Francés. Y él, y más dirigente del Partido Comunista Francés, no sé si lo echan o se va, bueno, estuvo la cosa, el caso es que se sale y crea un nuevo partido, que es el Partido Popular Francés. De hecho, el primer periódico que era dentro del Partido Comunista Francés se llamaba L'Emancipation, luego pasa a hacer otro periódico del Partido Comunista Francés, que es L'Emancipation Nacional. O sea, cambia la emancipación por la emancipación nacional, añadiendo el componente nacional. Es un personaje muy interesante porque, como casi todos los que vienen de la izquierda, han sido los más interesantes de todos los fascismos europeos. En España también pasa. Fijaros, no me quiero extender, pero en España, lo que es la falange, el nacionalsindicalismo español, tenemos los que venían de la derecha, como era el Marquesito de la Eliseda, como eran los hermanos Ansaldo. Todos estos se van. Cuando empezaban los conflictos o cuando había los problemas, estos enseguida se largaron. El Marqués de la Eliseda, pues porque no estaba conforme con el punto 25 de la separación de Iglesia y Estado, y uno de los fundadores de Falange Española, que es Alfonso García Valdecasas, que es uno de los que toma la palabra en el mitin fundacional de Falange en el Teatro de la Comedia, al poco tiempo de la fundación de la Falange, se casa con una rica y desaparece. Sin embargo, ¿quiénes son los que se batieron el cobre hasta el final? Manuel Mateo, que fue el dirigente del sindicato de la CONS, la Central Obrera Nacional Sindicalista, el sindicato vinculado a Falange. ¿De dónde venía Manuel Mateo? Del comunismo. Nicasio López de Sotomayor, que estaba con Ramiro Lesma. ¿De dónde venía Nicasio López de Sotomayor? De la CNT. Guillén Zalaya y Gutiérrez Palma, que estuvieron con Onésimo Redondo en Valladolid, ¿de dónde venía? De la CNT. José García Vara, también fue asesinado y estuvo en el sindicato de la CONS. ¿De dónde venía? De la UGT. Horst Wessel, por cambiar un poco de país, ¿de dónde venía Horst Wessel? Fue el gran dirigente de las SA berlinesas, de los comunistas. Si os dais cuenta, esto pasa en todos los países de Europa. Los que tienen el perfil revolucionario, bueno, en Italia, ¿de dónde venía Mussolini? Del Partido Socialista. Nicola Bombacci, que es uno de los principales dirigentes de la República Social Italiana al final del fascismo revolucionario, ¿de dónde venía Nicola Bombacci? Del Partido Comunista. No socialista, comunista. Nicola Bombacci. Unos principales dirigentes de la RSI, de los últimos días de la República de Salud, de la República Social Italiana. En todos los países sucede lo mismo. Los que vienen de la derecha, tradición, von Papen, aquí los que he citado en España, en Francia Vichy, que era la pura reacción, todos estos, que hizo Vichy, jugar al doble juego. Lo mismo que hizo el España de Franco durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente igual. Lo mismo que hizo el rey de Italia, el doble juego con los aliados y con el eje. Que gana el eje.
que gana a nosotros, el doble juego. ¿Qué faltaba? La coherencia ideológica o el fanatismo ideológico. Bien, entonces, no me quiero desviar, pero esto es por hablar de Jacques Doriot. Jacques Doriot, además, se va en el año 43 al frente del Este a combatir con los alemanes en contra de la cruzada antibolchevique contra la Unión Soviética en el año 43. Es condecorado. Luego vuelve y en el año 44, en agosto del 44, se va de París y se va a Alemania. Es una vida muy interesante. Se va a Alemania con muchos franceses, pero no quiero adelantar acontecimientos porque lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Entonces vamos a centrarnos en Robert Brasillach, que es de quien tenemos que hablar. Bien, ¿quién era Robert Brasillach? Como bien ha dicho Santiago, Robert Brasillach nace en Perpiñán. Perpiñán es a Francia lo que Barcelona a España. Es decir, Perpiñán es la capital del Rosellón, que es la Cataluña francesa, como Barcelona es la capital de la Cataluña española. Además, el Rosellón fue español. Su tiempo fue español. De la misma manera que Gibraltar lo perdemos por un tratado que fue el Tratado de Utrecht, el Rosellón se pierde por otro tratado que fue el Tratado de los Pirineos. Me llama la atención que las reivindicaciones que se han hecho en España se ha reivindicado siempre Gibraltar, pero nunca el Rosellón. Debe ser que a lo mejor Cataluña se ha visto siempre como algo un poco ahora, una cosa un poco rara. Pero bueno, el caso es que él era catalán. Entonces, por lo tanto, ese es uno de los motivos por los que Robert Brasillach fue siempre un gran amigo de España, a la que visitó varias veces, y lo vamos a ver también a lo largo de la conferencia, como él siempre fue un gran defensor y amigo de España. Nace en Perpiñán, por lo tanto es catalán, el 31 de marzo de 1909, en una familia originaria del Rosellón, de la Cataluña francesa. Su padre era un héroe militar, porque había sido militar, oficial del ejército colonial francés, y muere en acción de guerra, el padre de Robert Brasillach, en Marruecos en 1914. Su padre había muerto en acción de guerra, en acción bélica. Su madre se volvió a casar después de la muerte de su padre y se trasladan a Sens, en el centro de Francia, y más tarde se trasladan a París, porque ellos eran de Perpiñán, como hemos dicho, ¿no? Entonces ya se establecen en París, y allí es donde Robert Brasillach cursa estudios superiores en filosofía, estudia filosofía. Sus primeras colaboraciones literarias son muy tempranas, comienza cuando tenía 15 años, empieza a escribir ya. Fue un brillante periodista, escritor, dramaturgo, porque también escribió un par de obras de teatro, crítico de cine, fue un gran experto en cine, de una gran cultura cinematográfica, y crítico literario, en varias publicaciones, y aparte de articulista, ¿no? Escribiendo en diversas publicaciones y encargándose en el año 1930 de la sección literaria del periódico de Action Française, de Sos Magas, que es de la escuela de la que él procede, como todos los nacionalistas franceses vienen de ahí. Luego veremos la evolución, pero de ahí viene. Y ya por entonces, en el año 30, había escrito varias novelas y colaboraba en un periódico nacionalista que se llamaba Candide, que estaba vinculado a la Action Française. Escribió muchísimas obras, muchísimas. Las obras completas de Brasillach, a pesar de que vivió solo 36 años, son 10 volúmenes. O sea que escribió muchísimo. Ya con 22 años escribe un ensayo sobre Virgilio, en el año 1931, que se titula Presencia de Virgilio, y otro ensayo sobre Corneille, con 22 años. Escribe en 1932 El proceso de Juana de Arco, El hijo de la noche, en 1934, obras de teatro, como he dicho antes, como Don Remy, en 1933, o Berenice, novelas como Le Temps passé, que es una crítica mordaz a la Primera Guerra Mundial, a la que califica de inútil carnicería. Le Marchand d'Oiseau, Les Sept Couleurs, es una novela que se llama Los Siete Colores, que escribe en el año 39. La Reine de Césarea, que es la reina de Cesarea. Chenier, Los Cuatro Jóvenes, también escribe ensayos, como Journal d'un homme occupé, que es el diario de un hombre ocupado, 1941. Une génération dans l'orage, Notre Aventurière, La Conquistadora, de 1943. Una monumental obra titulada Histoire du cinéma, que es Historia del cine, realizada con Maurice Barrès, que era su cuñado, y con el que estuvo en el frente de Madrid, como decía Santiago, en las trincheras, en el frente durante la Guerra Civil Española, en julio de 1938, y a raíz de esa experiencia escribió con Maurice Barrès una obra que se titula Historia de la Guerra de España, sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Esta la podéis adquirir en la Librería Europa de Barcelona, si alguien está interesado. También había escrito, como ha dicho, ha apuntado muy bien Santiago, sobre el Alcázar de Toledo, dos obras, Los cadetes del Alcázar, y una que se llama La Siege del Alcázar, es decir, el sitio del Alcázar, con un prólogo del general Moscardó. Este libro se editó con un prólogo del general Moscardó sobre el Alcázar de Toledo, que él visitó en 1938, y este libro se editó al año siguiente en París, en 1939. Es decir, él visita el Alcázar de Toledo en 1938, en plena Guerra Civil.
Al año siguiente, en 1979, visita el Alcázar de Toledo León de Grel, con Miguel Primo de Rivera, el hermano de José Antonio, para que algunos digan que la falange y el fascismo no tienen nada que ver. Y al año siguiente, en 1940, lo visita Himmler, que viene a una visita a España, Heinrich Himmler, jefe de la SS, donde es guiado en la visita, le guía el general Moscardo también. O sea que 3 años consecutivos el Alcázar de Toledo es visitado por estos 3 personajes, ¿no? Escribió también este libro, León de Grel y el futuro del Rex, en 1936. En noviembre del 36, el mismo mes que fusilan a José Antonio, escribió este libro como resultado del primer encuentro que él tuvo con León de Grel en Bélgica, que fue en el año 36. Entonces, bueno, es un libro cortito, pero es muy interesante porque es el primer encuentro personal que tienen ellos. Él le va a visitar a Bélgica, se conocieron personalmente allí, y escribió esto como resultado de ese encuentro en el año 36. Escribió también un opúsculo titulado Les Juifs, es decir, los judíos, que luego le sería reprochado por el fiscal en el juicio sumarísimo que tuvo por colaboracionista en el año, a final de la guerra, ¿no? También este fue un texto que fue problemático, le perjudicó, ¿no? Otro escrito que escribe en prisión es Carta a un soldado de la clase, de la quinta del 60. Lo escribe en prisión en los meses que preceden a su ejecución, y es donde él examina y juzga las ideas que inspiraron su conducta política y se pregunta qué pensarán de su conducta política los jóvenes de 1960. Esto lo escribe él en el año 45, a los que él espera que ya hayan superado las caídas dramáticas de la guerra y que rehusarán aceptar la herencia de los odios provocados por la guerra civil entre franceses. Porque tenéis que saber que en la Segunda Guerra Mundial en Francia se produjo una guerra civil entre franceses, es decir, los franceses contra franceses, porque durante la guerra y después de la guerra, fueron asesinados más de 100.000 franceses a manos de otros franceses, por colaboracionismo, a veces con juicios humanismos y a veces sin juicio, o sea, linchamientos, ¿no? Es decir, que los franceses mataron a más franceses que los alemanes durante toda la guerra. Hay una guerra civil en Francia, claramente, ¿no? Esto sucede también un poco en Italia al final de la guerra, en Italia también. Y esta obra se editó en París luego en 1960. Luego, Poemas de Fresnes, que está escrito en 1945, escritos en la prisión de Fresnes, que estaban en las afueras de París, donde él estuvo esperando la ejecución, y fueron sus últimos escritos, cuya primera versión española editó Ediciones de Nuevo Arte Tor en Barcelona en 1977, la editorial de José Manuel Infesta. Bien, sus convicciones nacionalistas de Robert Brasillach, que le llegaron a colaborar en Acción Francés, como hemos dicho antes. Él era ya antes de la guerra, junto con Cousteau, Lucien Rebattet, Maurice Bardèche, Alphonse de Chateaubriand, uno de los más destacados representantes de su generación. Más poeta que filósofo, se comprometió políticamente, pero caracterizándose siempre por tener una visión poética del mundo. Viajero infatigable, recorrió España varias veces en coche en compañía de sus amigos, haciendo a España marco de muchas de sus obras. Por ejemplo, en su obra Testamento de un condenado escribe: los caminos secos y rojos de nuestra España. De nuestra España, dice, siendo francés. Estuvo en las trincheras madrileñas, como he dicho antes, en el frente de Madrid, en julio del 38, como es Bardés, escribiendo Historia de la Guerra de España, como he dicho, donde en esta obra dice, o escribe: los hombres de nuestro tiempo habrán hallado en España el lugar de todas sus audacias, de todas las grandezas y de todas las esperanzas, dice de España. Pero no solo viajó a España, viajó también por Alemania, donde recogen sus impresiones sobre los congresos del partido en Nuremberg, diciendo: no recuerdo haber visto jamás espectáculo más prodigioso, refiriéndose a los congresos del Partido Nacionalsocialista en Nuremberg. De esos viajes que hizo a Alemania, escribió después Sender c'est Hitler, en 1937. En Bélgica simpatizó con el rexismo, el fascismo belga, escribiendo un libro que os he comentado sobre León de Grel y el futuro del Rex, que hemos dicho, al que conoció personalmente y con el que se vio en varias ocasiones. La primera de ellas fue, por la que escribe este texto, el 15 de junio de 1936, en la residencia de León de Grel, el día que León de Grel cumplía 30 años, porque León de Grel, su cumpleaños es el 15 de junio. Ese día es cuando le fue a visitar por primera vez, el primer encuentro que tuvieron Robert Brasillach y de Grel, el 15 de junio del 36, el día que de Grel cumplía 30 años. Y la última vez que se vieron fue el 5 de marzo del 44, durante el mitin que pronunció León de Grel en el Palacio de Chaillot, en París. Un mitin apoteósico, recién venido de la bolsa de Cherkassy, donde habían combatido los voluntarios de la Wallonie, de la división SS Valona, recién venido del frente del Este, dio un mitin en París,
al que asistió Brasillac y fue la última vez que se vio. Pero Robert Brasillac destacó sobre todo como redactor jefe, como hemos dicho antes, y el alma de un periódico, de los muchos que había en Francia, de la corriente nacionalista, el más importante desde el punto de vista político, que fue Je suis partout, que se puede traducir como yo estoy en todas partes. Además tenía en el cabecero del periódico, decía Le Grand Hebdomadaire de la Vie Mondiale, el gran semanario de la vida mundial. Es decir, es un periódico que ya desde el principio le da mucha importancia a la información internacional, siendo un periódico nacionalista. ¿Veis ya cómo se vaya desmarcando, ¿no? Y lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. En este periódico él ya colaboraba, el periódico existe desde 1930, el primer número salió en 1930 por el editor Fayard y Robert Brasillac empieza a colaborar con el periódico al año siguiente, en 1931. El director se llamaba Pierre Gansot y Brasillac fue nombrado redactor jefe del periódico en 1937. Este periódico llegó a ser famoso en los anales de la prensa fascista, va a seguir editándose hasta el año 44, como veremos luego, y en torno a él toda una generación toma conciencia de su propia postura filosófica y política, entroncando con los demás fascismos europeos y siendo el diario fascista de Francia, que más, bueno, de Francia y de toda Europa, el que más incidió en la vida cultural francesa, evolucionando desde una postura nacionalista a una actitud nacional revolucionaria, superando el chauvinismo de un principio, hasta el último número, que apareció el 16 de agosto del año 44, que fue cuando salió el último número. En agosto del 44 los aliados estaban a punto de entrar ya en París. Entonces el último número fue el 16 de agosto del 44. Entre los periódicos nacionalistas franceses, más o menos vinculados al espíritu de Action Française, de Charles Magas, que es el que creó Escuela, como hemos dicho, el maestro de todos, que marcó todo el movimiento nacionalista francés, y no solo francés, sino de toda la Europa occidental, pero sobre todo en Francia, como los periódicos Candide o Gringoire, etc., surgió Je suis partout como una necesidad de atender la información internacional y no quedarse solo en la información de Francia. Dedicando, y esto sí que es algo curioso, el 90% de las páginas del periódico estaba dedicada a noticias de las naciones europeas, de otras naciones europeas, siendo un periódico nacionalista francés, de otras naciones europeas. Ello marcará la línea del periódico a lo largo de toda su trayectoria y la mentalidad del equipo que lo hacía, que conseguirá salir del nacionalismo chauvinista francés hacia la idea y el sentimiento de Europa, que va a ser luego la misma evolución que tuvo de la misma, curiosamente la misma. Así, los nacimientos de los diversos fascismos europeos, como el Rex en Bélgica, la Falange en España, la Guardia de Hierro en Rumanía, etc., tendrán mayor repercusión en las páginas de Je suis partout, de este periódico francés, que incluso en muchos diarios de sus respectivos países, curiosamente. Por ejemplo, este periódico, Je suis partout, recogió en 1932 la noticia de la celebración del 10 aniversario de la Marcha sobre Roma, que se celebró en Italia. Una cosa parecida se hacía en España, en el semanario FE, que dirigía José Antonio, FE de Falange Española, que en un momento las siglas FE eran Fascismo Español. El semanario FE, cuando se funda Falange Española, que dirigía José Antonio, tenía una sección fija en ese semanario. Si lo miráis veis alguna edición que sea de hemeroteca o de estas que están en alguna edición antiguas, el semanario FE, hablo de Falange José Antonio, no estoy hablando de Franco, de los años, a partir del 33, de la fundación de la Falange, tenía una sección fija en el periódico que se llamaba Vida Fascista. Y en esa era una sección fija, es decir, no es que fuera una cosa esporádica, no, era sección fija del semanario. Y ahí se daba información sobre todo de la Italia fascista, pero también de otros fascismos europeos. Bueno, pues es lo mismo que hacía este periódico francés, pero este periódico lo hacía mucho más. Si en FE era una sección pequeña dentro del periódico, en este periódico Je suis partout era el 90% del periódico. Entre los redactores, Lucien Rebatet, que era wagneriano, se dedica a escribir sobre música y pintura, pero también fue especialista en temas mucho más comprometidos, como por ejemplo el racismo y el antisemitismo. El equipo del periódico trata de conceptos como el corporativismo, el racismo, el antisemitismo, la oposición a la democracia, a derechas e izquierdas, la necesidad de la revolución, el elogio de la cultura, tratando temas culturales como cine, música, pintura, literatura, teatro, arte, etc. Cuando triunfa el Frente Popular en Francia, en las elecciones del 36, igual que en España, exactamente igual que en España, el editor del periódico Fayard detiene la publicación porque era un periódico demasiado comprometido. Gana el Frente Popular las elecciones, el editor se acojona y lo suspende la publicación. Entonces los redactores, que estaban decididos a no cerrar el periódico, acuerdan con el director, que era Pierre Gansot, pedir al editor, que era Fayard, el que
decide pararlo, la cesión del periódico, es decir, si tú lo quieres, la cesión de la propiedad del periódico. Si tú quieres parar el periódico, como editor, nos lo cedes, la propiedad del periódico, que queda en manos del equipo que lo hacía. Y así fue. Y entonces lo que hacen el equipo del periódico, un caso insólito en el periodismo de aquella época, es que el equipo que hace el periódico hace una cooperativa, forma una cooperativa que es la que dirige el periódico. El editor lo abandona y entonces el equipo de redacción se encarga de dirigir el periódico haciendo una cooperativa. Para temas de financiación emitieron acciones, pero ellos lo hacían mediante una cooperativa. ¿Por qué? Porque eran conscientes de su ideología, que su ideología se estaba alejando tanto del nacionalismo tradicional francés como de cualquier otra tendencia derechista o reaccionaria, y entonces esa evolución hace pues, que tenían que encargarse ellos mismos de dirigir el periódico. Entonces, como hemos dicho, el interés por todos los movimientos europeos va a marcar la tendencia de este periódico. La amistad une a los 20 miembros de la redacción del periódico que toman las decisiones más importantes en común. Fijaros cómo se empieza a dirigir el periódico, en común. Con Robert Brasillach como redactor jefe a partir del año 37, Je suis partout se convierte en vanguardia literaria. Colaboran en el periódico Virginia Woolf, Hans Carosa, ahí se habla de D.H. Lawrence, de Yeats, de Rilke, etcétera, etcétera. Es decir, tenía también una importancia vanguardista en lo literario. Y todo se hace en equipo, en la comunidad de doctrina, de voluntad y de lucha. En expresión de Lucien Rebatet, Brasillach se encargará del periódico como jefe de nuestro amistoso soviet. Lo dice un poco en broma, ¿no? Lo llamaban el soviet por lo de la cooperativa que habían hecho. Los viajes por toda Europa, en busca de reportajes, unen más al equipo. Así, por ejemplo, Pierre-Antoine Cousteau se entusiasma con los fascistas holandeses. Perdón, me va la voz. Porque viajó a Holanda. En Holanda, más que fascismo, fue nacionalsocialismo, el movimiento de Anton Musser. Robert Brasillach es recibido por León Degrelle en su residencia en Bélgica en el 33, como he dicho antes, y el rexismo encontrará un amplio y constante eco en el periódico Je suis partout. En 1938 sale un número especial de Je suis partout en homenaje a la Falange y a España, en el año 38. Lassagne, otro de los miembros del equipo de redacción del periódico, viajó a Rumanía y así la Guardia de Hierro es otro de los movimientos recordados a menudo en el periódico. En 1937, Robert Brasillach viaja 2 veces a Italia. Gracias. Los viajes a Alemania también eran frecuentes, y las reseñas sobre la evolución de Alemania también. Pierre-Antoine Cousteau viaja en 1936 por el Sarre y Alemania, en un momento en el que el Sarre, sabéis que el Sarre se lo había quedado Francia por virtud del infame Tratado de Versalles, y Alemania lo reclamó y al final lo consiguió por unas elecciones bajo control internacional. Reivindicaban el Sarre porque el Sarre era alemán. Y entonces, bueno, pues en ese momento, pues Pierre-Antoine Cousteau viaja en 1936 al Sarre y a Alemania siendo el francés, o sea que no era ningún problema. Como veis, la mentalidad de esta gente no era una mentalidad chauvinista, porque siendo francés diría, pues coño, el Sarre para Alemania, el Sarre es francés. Pues no, entendía perfectamente que el Sarre era alemán y no pasa nada. Y viajó al Sarre en el año 36. Otro del equipo de redacción, Jean Tet, fue enviado a los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36. Una delegación del periódico asiste a los congresos del partido, como he dicho antes, en Nuremberg, en el año 37, delegación encabezada por Brasillach y Cousteau, de la que ambos, Brasillach y Cousteau, vuelven asombrados del congreso, ¿no? Je suis partout se distancia, por lo tanto, como hemos dicho antes, de la escuela de Charles Magas, por su espíritu revolucionario, por el espíritu revolucionario del periódico, claro, ajeno al grupo de acción francés. Pero además, Je suis partout fue el diario cuya tendencia entroncó más con el nacionalsocialismo de toda Francia. Estalla la Segunda Guerra Mundial en 1969. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es algo parecido a lo que pasó en España en 1808. ¿Qué sucede en España en 1808 cuando comienza la Guerra de la Independencia? Pues que aquí había lo que se llamaban los afrancesados. Había gente como Goya, el pintor Goya, que pues, entendían que era conveniente, que era positivo que Napoleón entrara en España. Simpatizaban, así decirlo. Y había otros que no, y entonces se produce pues lo que es se da lugar a la Guerra de la Independencia. Y cuando termina la Guerra de la Independencia, muchos españoles se tuvieron que exiliar a Francia. Por eso, si os fijáis, en el sur de Francia hay muchísimos apellidos que son de origen español. Muchos españoles, entre ellos Goya, que muere en Fontainebleau, se exilió en Francia. Con Francia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla en el año 39, sucede lo mismo, algo parecido. Es decir,
todos los que eran fascistas franceses estalla la guerra con Alemania y se les plantea un dilema. Yo como francés tengo que defender a Francia, que ha entrado en guerra con Alemania, pero como fascista simpatizo con Alemania. Entonces ahí se plantea un dilema, ¿no? Bien. No sé si viene alguien. Hola. Estalla la guerra, como digo, en el año 39 entre Francia y Alemania. Sabéis que en 1940 la guerra se acaba porque se produce la capitulación de Francia, con la ocupación de los alemanes, aunque dejaron una zona no ocupada, la zona libre. Bien, una de las acusaciones que se hicieron después de la final de la guerra contra Robert Brasillach y contra Jacques Doriot es colaboracionista, que era sinónimo de traidor a su patria, a Francia, ¿no? Por colaborar con el enemigo, que para los vencedores de la guerra, pues el enemigo era Alemania, quien había ocupado Francia. Bueno, pues esto se desmiente de una forma muy sencilla. Tanto Jacques Doriot como Robert Brasillach, cuando estalla la guerra en el año 39 y en 1939-1940, luchan en el ejército francés contra los alemanes. Un traidor lo que hubiera hecho sería desertar, y ninguno de los dos desertó. Lucharon en el ejército francés contra los alemanes. Eso no es lo que hace un traidor a su patria, ¿no? Bien, pues fueron juzgados. Bueno, Doriot no, porque Doriot no se escapó a Alemania. Brasillach fue juzgado por colaboracionista, que era sinónimo de traidor a su patria. Bien, Robert Brasillach es movilizado cuando estalla la guerra como teniente del ejército francés, y tras la derrota y capitulación de Francia en 1940 es hecho prisionero por los alemanes en un campo de prisioneros en Alemania, donde estuvo detenido hasta marzo de 1941. Estuvo encima, además, detenido en un campo de prisioneros por los alemanes cuando acaba la guerra en el año 40, en la capitulación de Francia. Y desde ese campo de prisioneros en Alemania siguió escribiendo artículos para el periódico Je suis partout antes de ser puesto en libertad. Después fue liberado, ¿no? Es liberado a instancias del ministro de Información, que había sido nombrado por el mariscal Pétain, que era el almirante Darlan. El almirante Darlan era el ministro de Información, nombrado por el mariscal Pétain en la Francia ya ocupada, y a instancias del almirante Darlan es como Brasillach, que estaba en un campo de prisioneros, es liberado y vuelve a Francia. Pero fijaros, estuvo además en un campo de prisioneros alemán, o sea que no es lo propio de un traidor a su patria, ni mucho menos. Tras su liberación y regreso a Francia, Robert Brasillach retoma la dirección, vuelve a dirigir el equipo de Je suis partout, del periódico, denunciando a los responsables del desastre francés, sin abandonar su creación literaria. Continuamente seguía escribiendo libros, novelas, ensayos, etc. Atraído por el fascismo italiano y por el nacionalsocialismo alemán, por afinidad ideológica, a fin de cuentas la Segunda Guerra Mundial es una guerra ideológica, por afinidad ideológica, fue, junto con Pierre La Rochelle y Louis Ferdinand Céline, el gran escritor fascista francés de su generación. Comprende, entiende que Francia y Alemania luchan por lo mismo, puesto que la Segunda Guerra Mundial es una guerra ideológica, se lucha por las mismas ideas. Y en junio de 1941 escribe en su obra Journal d'un homme occupé, Diario de un hombre ocupado, dice: no, esta guerra tiene que tener un sentido. Lo tiene para Alemania, lo va a tener para Europa, lo tendrá también, debe tenerlo para nosotros, se refiere a los franceses, a condición de que la lucha contra el comunismo marxista se convierta en la lucha por un nacionalsocialismo francés. ¿Ves? Dice, no hay que conformarse con luchar contra el comunismo, hay que luchar por un nacionalsocialismo francés. Brasillach dirige durante 2 meses, en la Francia ocupada ya por los alemanes, en París, la Comisaría General de Cine, puesto que era un experto en cine, en el gobierno provisional francés, y en el París ocupado su actividad es cada vez más creciente. En el país ocupado por los alemanes a partir del año 40, la ocupación es del 40 al 44, la actividad intelectual de Brasillach fue muy activa. Je suis partout evoluciona, al igual que Londegrel, exactamente la evolución es la misma, del nacionalismo al fascismo, que en Bélgica es el racismo, y del fascismo al nacionalsocialismo. Es la misma evolución, la misma. De tal manera que Londegrel comienza militando en política en Acción Católica, porque era católico, luego funda el Rex, desvinculándose del Partido Católico. Además, los obispos de la Iglesia Católica pidieron que no se votara el Rex, tuvo un conflicto con la Iglesia, igual que lo tuvo Sos Malgat en Francia también.
crea el movimiento rexista, que es un movimiento fascista en Bélgica, la Bélgica francófona, y finalmente acaba siendo nacionalsocialista cuando acaba siendo general de las Waffen-SS. Bueno, pues este periódico es la misma evolución que la de Grell, acaban simpatizando con el nacionalsocialismo, ¿no? Y distanciándose, en palabras de Robert Brasillach, de la inmensa farsa de Vichy, a la que define como una inmensa farsa. Vichy no era más que un sistema reaccionario. Vichy igual a reacción. Eso era. Hemos dicho que se prestaba al doble juego. Por un lado, contemporizaba con los alemanes y por otro lado con los aliados. La Alemania nacionalsocialista adquiere la misión de regeneración europea, de Europa, y se inicia una colaboración intelectual con los alemanes en París, en el París ocupado. Delegaciones francesas asisten a los congresos de escritores europeos de Weimar, en Alemania, en los años 41 y 42. A esos congresos también fue Ernesto Jiménez Caballero, para aquellos que dicen que la falange y el fascismo no tuvieron nada que ver. También estuvo Ernesto Jiménez Caballero en esos congresos de escritores europeos en Weimar, en Alemania, y en esas delegaciones francesas participan Robert Brasillach, Abel Bonnard, Pierre de la Rochelle, Blond, etcétera, etcétera. Se estrecha la amistad con el director del Instituto Alemán en París, en el París ocupado. Colaboraron mucho con el Instituto Alemán en París, al que eran, bueno, pues organizaban exposiciones, era muy asiduo Arno Breker. ¿Sabéis quién era Arno Breker, no? El que fue definido como el Miguel Ángel del siglo XX, el arquitecto y escultor pues, más bien escultor, durante el más importante del Tercer Reich, ¿no? Era bastante asiduo al Instituto Alemán en París, Arno Breker, y también conoció a Brasillach, ¿no? Entre las exposiciones organizaron una exposición en París que se titulaba Les Juifs et la France, es decir, el judío y Francia, una exposición antisemita, claramente. Je suis partout, el periódico, ayudó con ello a la creación de una conciencia popular antijudía en Francia, abiertamente antijudía. Y también Je suis partout se vuelca en la promoción de la que fue la Legión de Voluntarios Franceses, que peleará en Rusia, en el frente del Este, con el uniforme alemán de la Wehrmacht, exactamente igual que la División Azul española. Exactamente igual. Llevan aquí el emblema, igual que la División Azul llevaba la bandera de España, ellos llevan la bandera de Francia y de Grell llevaba la bandera de Bélgica. La valona, porque luego los flamencos llevaban el emblema de Flandes. Bélgica tiene dos comunidades, la valona, que es la francófona, la de Grell, y los flamencos, que son la otra comunidad, ¿no? Entonces, pero el uniforme era el alemán, entonces esto era así. Entonces, la Legión Voluntarios Franceses, ahí estuvo Jacques Doriot en el año 43 en el frente del Este. Robert Brasillach deja la dirección del periódico Je suis partout, fijaros, ¿por qué lo deja? Siendo sustituido por Cousteau en agosto de 1943, dimite, presenta la dimisión, como explicó más tarde ante sus jueces, cuando le juzgaron, rehusando, en palabras suyas, rehusando continuar escondiendo a sus lectores la crítica situación militar de las potencias del eje. Es decir, dimite del periódico, como redactor jefe presenta su dimisión porque él se niega a ocultar a los lectores de su periódico, en agosto del 43, la crítica situación militar que tenían las potencias del eje en aquel momento. Lógicamente, las presiones alemanas harían que el redactor jefe de este periódico ocultara que las cosas no iban bien al eje en aquel momento, que se ocultara en el periódico, que esto no se dijera. Y como él era una persona honesta, él no quiso ocultar esa información, que era la real, y por ese motivo presenta su dimisión. El periódico sigue existiendo, sigue saliendo hasta el año 44, pero él dimite. Dos motivos, por lo tanto, de peso para decir que Brasillach no fue nunca un traidor a su patria. En el año 40 fue a luchar contra los alemanes, cuando se estalla la Segunda Guerra Mundial, es hecho prisionero por los alemanes en un campo de concentración, y en el año 43 dimite del periódico porque él se niega a ocultar a los lectores que las cosas no van bien al eje. Y a Alemania, en concreto, ya en el 43. Bien, en enero del 44 los redactores del periódico, ante la evolución de los acontecimientos bélicos, organizaron un mitin en París donde dijeron: los hombres de Dumont, los del Alcázar de Toledo, los de Stalingrado, no buscaban saber quién vencería y quién sería vencido, luchaban. Si se hubieran deshinchado, hubieran sido desertores. En el número de julio del 44 del periódico, Lucien Rebatet insiste en su fidelidad al nacionalsocialismo y su admiración por Hitler. Pero Je suis partout tiene ya los días contados, y el mes siguiente, en agosto del 44, deja de publicarse, y el último número que salió fue el 16 de agosto del 44. En agosto, como sabéis, los aliados estaban a punto de entrar ya en París. Robert Brasillach no huye de París, se queda en París. Jacques Doriot y muchos franceses sí abandonan París y se van a Alemania.
Jacques Doriot se va a Alemania en agosto del 44 también, se va a Alemania. Allí se entrevista con Ribbentrop, él y muchos franceses. Es algo parecido a lo que decía del exilio de los españoles cuando entró Napoleón y acaba la guerra de la independencia. Cuando los aliados entran en el 44 en París, muchos franceses se fueron a Alemania. No dos, ni tres, ni cuatro. Muchos franceses se fueron a Alemania. Entre ellos Jacques Doriot. Allí forman lo que llaman un comité de liberación francés. Estaba presidido por Jacques Doriot en colaboración con los alemanes. Doriot se entrevista con Ribbentrop y con Hitler en Alemania. Se establece allí. Y Doriot muere en febrero del 45, de la misma manera en la que le ocurrió lo mismo que le pasó a Rommel después del desembarco en Normandía. Sabéis que a Rommel iba viajando, después del desembarco en Normandía, iba viajando en coche por una carretera y un avión. Los aliados tenían dominio en aquel momento, el dominio del aire absoluto, y disparaban a todo lo que se movía. Tras el desembarco en Normandía, sabéis que las divisiones alemanas se tenían que mover de noche en Francia, porque de día los masacraban la aviación aliada, ¿no? Entonces ellos se movían, las divisiones las movían de noche. Entonces a Rommel un avión lo ametralla y fue herido, estuvo a punto de morir, y fue herido y lo tuvieron que trasladar a un hospital en el año 44. Bueno, pues Jacques Doriot muere de esa forma. Iba viajando por Alemania en coche, en coche por una carretera, y un avión lo ametralló. Y así murió, y está enterrado en el pueblo de Alemania donde murió. Jacques Doriot, por cierto, lucía sus condecoraciones, tenía la Cruz de Hierro, tenía condecoraciones alemanas y francesas, y entre las condecoraciones francesas las tenía de la Primera Guerra Mundial y condecoraciones de haber luchado contra los alemanes en el año 40. Y le llevaba las dos, las alemanas, la Cruz de Hierro, y las francesas. A estos los llamaron traidores a su patria, por colaboracionistas. Bueno, no es la forma de actuar de un traidor, pero en fin, así quedó la cosa, ¿no? Bien. Bien, después del último número de Je suis partout, llegados a este punto, después vendrán las medidas democráticas a los miembros de la redacción de Je suis partout, es decir, la represión democrática, cuyo proceso fue uno de los más importantes de la liberación, entre comillas lo de liberación, por supuesto, y los bienes del periódico fueron confiscados. La historia de este periódico, Je suis partout, revolucionario, político y a la vez cultural, fue de esta forma truncada. El último número salió, como digo, el 16 de agosto del 44 y ya desapareció. Y luego fueron procesados todos los que habían, el equipo de redacción, entre ellos, precisamente, por supuesto, Brasillac. En el año 44, al entrar las tropas aliadas en París, van a por Brasillac, que él no había huido de París, él estaba en París, y lo hacen de una forma, pues, como hicieron con Degrelle. Es curioso cómo todo coincide. A Degrelle, sabes que le mataron a un hermano, que además nunca había estado metido en política, se llamaba como yo, además, Eduardo. Era farmacéutico, nunca estuvo en política y le mataron simplemente por ser hermano. Encarcelaron a sus padres. Bueno, pues, ¿qué hacen los aliados cuando entran en París? Para que se entregue Brasillac, en vez de ir a por él, van a por su madre y la encierran. Y encerraron a otros familiares para obligarle a entregarse, a que se entregara. Esto lo hicieron mucho en la represión que fue, sobre todo, en Francia y en Italia, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. La represión fue brutal. En toda Europa, pero en Francia y en Italia se llevó la palma. Y esta era una forma de operar, era esta, para que alguien se entregara cuando estaba escondido lo que fuera, iban a por la familia para obligarle a que te entregaras, ¿no? Bien, el 19 de enero de 1945 se inicia un proceso en contra de Robert Brasillac, acusado de colaboracionismo con el ocupante alemán, de entendimiento con el enemigo, escritos a favor de Alemania y demás frases vaguedades que no se apoyaban en nada concreto, es decir, por sus ideas. Su proceso, tras la toma del poder por el general de Gaulle y por los gaullistas, apasionó tremendamente al público y a la opinión pública francesa, y también al resto de Europa, pero por supuesto mucho más en Francia, claro. Las actas del juicio que fueron publicadas después resultan un chiste para cualquier entendido mínimamente objetivo. Al fin y al cabo, no se le puede acusar a Brasillac más que de sus propias ideas. Este hombre no había matado una mosca en su vida, no había hecho nada mal a nadie, simplemente por eso. Ideas que mantiene. Y esto es otra cosa importante de su biografía, porque a diferencia de otros, estoy pensando, por ejemplo, en Albert Speer. Albert Speer, al final de la guerra, sabéis que fue el arquitecto de Hitler, estaba en prisión, le condenaron a 20 años y para salir de prisión escribió una biografía de Hitler, pues, en la que bueno, él trata de justificar su biografía. Es un caso parecido al de Ramón Serrano Suñer, cuando le hablaron de la entrevista de Endaya.
son personas que tratan de justificar su biografía. Entonces, luego, las tonterías que se dicen es para justificar su biografía. Cuando se preguntaba sobre la entrevista de Talla a los hermanos Ferrer Jr., ¿no? Bueno, pues esto es un hecho parecido. Otro caso parecido, os voy a contar otra anécdota, además que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Cuando los aliados entran en París en el año 44, hay una anécdota, que habéis oído hablar de la anécdota de Ars de París. Hay una película y todo, ¿no? Es una anécdota que viene a decir que cuando entran no se puede defender París, se entera Hitler y Hitler le da la orden a von Soltitz, que es el que estaba en un hotel en París, que digamos dirigía las autoridades de ocupación. Como ya no podían defenderlo y estaban a punto de entrar los aliados en París, dice, bueno, pues si no puedes defenderlo, destruye París. Y destruye, ¿no? O sea, una ciudad tan monumental como París, los alemanes que han declarado París ciudad abierta. Eso quiere decir que no podía ser bombardeada. Son los aliados los que hicieron ataques aéreos contra París. O ciudades como Caen, que fue completamente arrasada por los aliados, ¿no? Los alemanes jamás bombardearon París. Fue declarada ciudad abierta, ¿no? Bueno, pues esta es lo que sí que mucha gente lo cree, además, ¿no? Bueno, esto, por supuesto, jamás Hitler dio esa orden de destruir París antes de que entraran los aliados, una especie de política de tierra quemada. Esto fue una argucia del von Soltitz, que fue un cobarde, para que cuando los aliados fueran a por él, entraran en París, recibir un trato favorable por parte de los aliados. Entonces se inventó, oye, que sepáis que gracias a mí, París no ha sido destruida, porque a mí Hitler me ordenó que lo destruyera. Y yo me negué a obedecer, yo le desobedecí esa orden. Entonces, esto se lo inventó él para recibir un trato de favor por parte de los aliados. Es decir, estas cosas pasan cuando, bueno, pues cuando llega la hora de la verdad, cuando uno le llega el agua al cuello, ¿no? Yo quiero recordar también, por ejemplo, cuando el PSOE ganó las elecciones en el año 82 y dijo Blas Piñar en aquel momento, le van a fusilar como a José Antonio. Bueno, pues qué mayor honor, ¿no? Qué mayor honor. Bueno, pues cuando se estaba jugando no un arresto domiciliario, no una multa, no 3 años de cárcel, no, una sentencia de muerte por sus ideas, Brasillac mantiene sus ideas, se mantiene en sus ideas y no cede ni un ápice. Y la democracia le condena por ellas y solo por ellas. Robert Brasillac, para defenderse, afirmó, en primer lugar, la legitimidad del gobierno de Vichy, pues la Asamblea Nacional Francesa había delegado libremente y con toda legitimidad sus poderes al mariscal Pétain, lo cual es cierto. El acusado, Brasillac, se defendió refutando todos y cada uno de los cargos que le hicieron. Uno de ellos era el de antisemita. Ha escrito un opúsculo que se llama Los Judíos, como hemos dicho. Le acusan de antisemita el fiscal en el juicio. ¿Qué responde? Antisemita yo, por favor. No, eso fue locuras de juventud. Palabras textuales en el juicio, se estaba jugando la vida. Antisemita, lo he sido antes de la guerra. Es decir, antes de la guerra ya lo era. Y he continuado siéndolo después. Esa es la respuesta. Le acusan de antiamericano. Claro, los americanos ocupan París entonces, ¿no? Antiamericano. He constatado simplemente que América solo entró en guerra el día que Japón la atacó. Fueron sus respuestas textuales. Y también le reprochan el haber ayudado a los alemanes, ¿no? Con sus escritos, haber escrito a favor de Alemania. ¿Me reprocháis haber ayudado a los alemanes con mis escritos? Yo solamente he pensado en servir a mi país, lo cual es cierto por lo que ya hemos dicho. El fiscal le reprochó el haber escrito, además, el opúsculo ese titulado Les Juifs, los judíos, y concluyó su requisitoria pidiendo la pena de muerte. El jurado, porque en el juicio hubo un jurado, debía pronunciarse sobre 2 preguntas, que fueron las siguientes. Primera, ¿el acusado, Robert Brasillac, es culpable de haber mantenido relaciones de complicidad con Alemania? Segunda, ¿esa acción ha sido cometida con la intención de favorecer al enemigo, es decir, a Alemania? La respuesta fue sí a ambas preguntas, por parte del jurado. Por lo tanto, la condena era de muerte. ¿Qué sucede? Ahora sucede una cosa muy curiosa. Una cosa que también es interesante en el juicio, ¿no? Debido a que hubo peticiones de gracia de sus colegas, muchos de los cuales eran adversarios políticos suyos, colegas, quiero decir, de la intelectualidad francesa, con François Mauriac a la cabeza, y dado que casi toda la intelectualidad francesa, todos los intelectuales franceses, presentaron un recurso de gracia al general de Gaulle, pidiendo su indulto, que fuera indultado Brasillac, de Gaulle, recibe y muchos eran adversarios políticos, De Gaulle, al recibir esa petición de indulto, en un principio lo concedió el indulto, en un principio. Hay que decir que esta solicitud de clemencia, firmada por casi toda la intelectualidad de los intelectuales franceses, de uno y otro bando,
François Mauriac, que es el que encabezaba la solicitud, Valéry, Claudel, Monnier, Cocteau, Camus, Honegger, Lamique, Aimé, por citar Colette, Marcel, Denan, etcétera, etcétera. Hubo 3 que se negaron a firmar esta solicitud de clemencia para Maurice Barrès, para Robert Brasillach, que fueron Picasso, André Gide y Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir era el amante del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre. Estos 3 se negaron a firmar la solicitud de gracia a favor de Brasillach. Uno de los 3 era Picasso. Picasso, sabéis que vivió en París durante toda la ocupación. Vivió en París. Los alemanes sabían que era comunista, sabían dónde vivía. Jamás fueron a molestarle. Nunca. Nunca. Y Picasso fue uno de los que se negó a firmar la petición de clemencia, el indulto a favor de Brasillach al general de Gaulle. Como todos los intelectuales, excepto estos 3 miserables, incluso sus adversarios políticos, vuelvo a repetir, firmaron la solicitud de clemencia y del indulto a de Gaulle, en un primer momento de Gaulle accede al indulto. Pero entonces interviene una periodista, que se llama Madeleine Jacob. ¿Os dice algo este apellido? Sí. Sí, ¿no? No hace falta explicarlo. Bueno, pues sus colegas, otros periodistas, ¿sabéis cómo apodaban a esta individua? La llamaban la hiena, sus colegas periodistas. Y que pese a su origen racial, esta señora, por llamarla de alguna forma, había permanecido en Vichy durante toda la ocupación sin ser molestada durante toda la guerra. Exactamente igual que a Picasso. A Picasso nadie le molestó. Estuvo toda la ocupación alemana, que fue del 40 al 44, viviendo en París. Nadie fue a molestarle. Esta señora, que era de origen judío, tampoco fue nadie a molestarla. Bueno, pues esta tía, la hiena, como le llamaban sus colegas periodistas, mostró al general de Gaulle una foto. Una foto en la que salía Robert Brasillach con uniforme de la Wehrmacht, que debió ser en la visita que hizo al frente del Este para entrevistar a algunos voluntarios franceses de la división SS Charlemagne. Sabéis que la división SS Charlemagne acaba sus días combatiendo en Berlín, defendiendo la Cancillería del Reich. La Cancillería del Reich termina siendo defendida no solo por alemanes, sino por franceses de la división SS Charlemagne, es decir, Carlomagno. División SS formada por franceses. Y acabó defendiendo la Cancillería del Reich en Berlín. Ahí es donde acabó la división SS Charlemagne. Bueno, pues una visita, se hizo una foto, y esta foto se la entrega Madeleine Jacob a de Gaulle. Oye, ¿tú vas a firmar indulto a este tío? Mira esta foto. Yo he visto esa foto, y en esa foto sale Brasillach y al lado Jacques Doriot. Y el que sale con el uniforme alemán de la Wehrmacht no es Brasillach. El que sale con el uniforme alemán de la Wehrmacht es Doriot. Salen al lado. Jacques Doriot es el que sale con el uniforme alemán de la Wehrmacht. Brasillach está vestido de traje, de civil, a su lado. Bueno, pues esa foto, al enseñársela al general de Gaulle, en la que sale Brasillach al lado de Jacques Doriot, que es el que sale con el uniforme alemán, es la causa de que de Gaulle se decidiera finalmente a firmar la sentencia de muerte al ver la foto a Robert Brasillach. Con lo cual, de Gaulle revocó el indulto y confirmó y firmó la sentencia de muerte. De Gaulle, que pasa por ser un patriota, vuelvo a repetir, para los franceses. La derecha francesa es gaulista desde entonces. Es un gran héroe, gran por su estatura, porque medía casi 2 metros de estatura, pero es el campeón del entreguismo de todo el imperio colonial francés después de la Segunda Guerra Mundial. Entregó todas las colonias, la guerra de Argelia, etcétera, etcétera. Y este es el que firmó la sentencia de muerte a un verdadero patriota como era Brasillach. No olvidemos que el responsable del asesinato de Brasillach, no lo olvidéis nunca, fue el general Charles de Gaulle. Lo digo para cuando nos vengan con cantos de sirena derechistas, de simpatías hacia de Gaulle, igual que con otro miserable como fue Churchill. Fue el responsable último del fusilamiento de Brasillach, de Gaulle. Si él lo hubiera firmado, no se lo hubiera fusilado. Y fue fusilado, vuelvo a repetirlo, únicamente por sus ideas. No tenía ningún delito de sangre, ningún delito de ningún tipo, únicamente por sus ideas. En la cárcel, mientras espera la muerte, escribe sus últimas obras, que son Carta a un soldado de la Quinta del 60, que he mencionado antes, Cartas en prisión y los poemas escritos en prisión, y Poemas de Fresnes, que son una colección de poemas, ¿no? El 6 de febrero, tal día como hoy, hace 70 años, de 1945, Robert Brasillach es fusilado en el fuerte de Montrouge, cuando contaba con 36 años de edad. Fecha de un aniversario, porque un 6 de febrero del año 1934 se produjo, curiosamente esa misma fecha, en 1934 en Francia,
hubo en París un tiroteo de los gendarmes mandados por el gobierno del Frente Popular francés, que ordenó a los gendarmes que dispararan contra unos manifestantes, una manifestación que había de manifestantes nacionalistas que protestaban contra la política del gobierno del Frente Popular. Y ese tiroteo tuvo lugar en la parisina Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia, curioso nombre, la Concordia, teniendo el nombre de la Concordia, en la Plaza de la Concordia, que es una de las más importantes de París, es donde tuvo lugar este tiroteo un 6 de febrero de 1934. Justamente un 6 de febrero es cuando luego fusilan a Brasillac en 1945. Nadie pensó que se tratara de una coincidencia, la fecha. Bien, con Brasillac fusilaron a un poeta que era una de las plumas más prometedoras de la cultura francesa. Poco antes de su muerte, describía en un poema encabezado por la frase «Mon pays me fait mal», mi país me duele. Escribe un poema donde se manifiesta desgarrado por la locura y la maldad de los hombres, ¿no? En la defensa de Europa y de una nueva Europa y en la necesaria reconciliación franco-alemana entre Francia y Alemania, Brasillac ve dos constantes de la política francesa que ningún régimen puede eludir, dos ideas que, superada la guerra, serán rehabilitadas en el futuro. Él siempre defendió la reconciliación franco-alemana, siempre, teniendo en cuenta que venía de la escuela nacionalista francesa de Georges Magas, y que en aquella época estaba reciente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, siempre defendió la reconciliación entre Francia y Alemania. Tal vez la obra más conmovedora de Brasillac son la última que escribió, en prisión, Poemas de Fresnes, escritos en esa prisión, la prisión de Fresnes, en París, donde pasó los últimos meses de su vida. Estos poemas llegaron a circular de mano en mano entre los miles de franceses que, como él, estaban a la espera de juicios sumarísimos, como el suyo, y que fueron, lo he dicho antes, más de 100.000 franceses asesinados después de la guerra por sus ideas. Más de 100.000, es decir, más que en toda la Revolución Francesa. Hay quien habla de entre 100.000 y 150.000 asesinados por franceses. En 1950, 5 años después de su muerte, se inició la publicación de los cuadernos de los amigos de Robert Brasillac. En 1957 se representó en París su obra teatral Berenice, una obra de teatro que tuvo un éxito memorable en París, pero los irreductibles de la Libération y de la Resistance se manifestaron en su contra, debiendo suspenderse las representaciones por orden del gobierno. Muchos años después de acabar la guerra, como veis. En 1959 se publicaron sus obras completas con un éxito absoluto de ventas, pero hasta el año 59 no se pudieron publicar sus obras completas, que son, como he dicho antes, 10 volúmenes. La Lettre a un soldat de la clase de la Carta a un soldado de la Quinta del 60, fue editada por Les Sept Couleurs, la editorial Siete Colores, en París, en 1960. Y en 1967, como he dicho, Ediciones Nuevo Artetor, la editorial de José Manuel Infiesta, edita la primera edición castellana de los poemas de Fresnes, la primera que se edita en español, fue esta editorial de Barcelona en el 77. En memoria del poeta fusilado se fundó una asociación de amigos de Robert Brasillac, en Francia, que publica un boletín mensual y continúa existiendo a pesar de los hostigamientos legales del sistema. Esta asociación de amigos de Robert Brasillac realizó un homenaje a Robert Brasillac en febrero de 1965. En una época en que tanto se habla de la libertad, el caso de Robert Brasillac, un caso que clama al cielo, como bien habéis podido ver, el poeta fusilado por sus ideas a los 36 años de edad, es un ejemplo de lo que puede llegar a hacer el odio de la política contra la cultura. La protesta organizada por los más destacados intelectuales y nombres de las letras y las artes francesas y europeas no sirvió de nada, como os he dicho, para evitar que tal día como hoy, un 6 de febrero hace 70 años, en 1945, un pelotón de fusilamiento disparara sin piedad sobre el cuerpo joven de un poeta catalán, francés y europeo, lleno de vida. La sangre de Robert Brasillac es ya un ejemplo para todos los pueblos y para todos los hombres que luchan por su libertad. Con el paso de los años, los caídos no se olvidan. Con el paso del tiempo, los mártires resucitan. Y la poesía es y seguirá siendo siempre el arma más eficaz que el poeta, como Brasillac, posea para garantizar entre sus hermanos, entre sus camaradas, la inmortalidad. Camaradas, arriba Europa. Bueno, pues muchas gracias por aguantarme, ha sido larga, pero espero que por lo menos sea amena. Me podía haber extendido mucho más, pero de verdad que menos no se podía decir, porque hablar de Brasillac implica hablar del fascismo francés, de Je suis partout, de muchas cosas, de Doriot, etc. Y ahora, pues, si os parece, preguntas, dudas, comentarios, lo que queráis.
Los cortéis, por favor. No Para, tengo nada... para romper el hielo, Sí. creo que cuando estaban en el tribunal y le comunicaron la pena de muerte, no sé si no se montó un pequeño revuelo y hubo ahí un momento muy bonito. Exactamente, es cierto. Algo que lo diga así, efectivamente sucedió. Cuando le comunican en el juicio, mira el juicio, le dicen usted es condenado, la sentencia es de condena de muerte, sentencia de muerte. En ese momento alguien en el que estaba en el público gritó: esto es una vergüenza. Y él contestó también en voz alta: no es una vergüenza, es un honor. O sea, no se arregló. Como veis, se mantuvo completamente fiel a sus ideas. Porque otro en el juicio se podía haber defendido diciendo: bueno, estos son locuras de juventud, sí, lo hice porque me obligaron. Hombre, claro, es que los alemanes me presionaban. Ya habéis visto que no cedió ni un milímetro. Y sabía que se estaba jugando una condena de muerte. Pero les vuelvo a repetir, no se estaba jugando una multa, un arresto domiciliario o 3 años de cárcel. No, una condena de muerte. Otro tipo humano. También comentar que se acaba de publicar la ley esta Mordaza, que hay un artículo específicamente dedicado a nosotros, y que sepáis que ideas como las expuestas aquí en breve pueden costar muchos años de cárcel. Sin duda. Está mal entendido porque nos dicen que promovemos el odio y tal, cuando no tiene nada que ver. Pero bueno. Así es, que sí, eso hay que ser consciente de ello, claro. Claro, entonces, lo que hay que hacer es tampoco seguirse en bandeja ni ponérselo fácil, ¿no? Claro. Y desde luego luchar contra esa caricatura que quieren hacer de nosotros, ¿no? Claro. Hay una cosa que tenemos que tener siempre muy clara: nunca caigamos en la trampa del odio, nunca. Porque es lo que ellos quieren, que nosotros nos dejemos caer en esa trampa. Si ellos nos quieren llevar por ese camino, no hay que entrar nunca ahí. El ejemplo de Brasil es un ejemplo precisamente que es interesante como tipo humano, como valores de la persona, ¿no? Ya no solamente por sus ideas, que eran las nuestras, no solamente desde un punto de vista ideológico es interesante, desde un punto de vista de lo que es el tipo humano, los valores de esta persona. Jamás hizo daño a nadie, jamás mató una mosca, como he dicho, es un hombre que se limitó a escribir, a expresar sus ideas, nada más que eso. Pero nunca manifestó odio hacia nadie, de ninguna forma, nunca. Es más, defendió siempre la reconciliación franco-alemana, la reconciliación entre Francia y Alemania. Por lo tanto, lo que quería es que no hubiera guerra entre Francia y Alemania. Ese es el odio. Yo creo que el odio era más bien de los otros, ¿no? Como bien se demostró cuando termina la guerra en Francia, que la guerra en Francia termina en el 44, no en el 45, en el 44. Lo que pasó a partir de ahí, ya digo, entre 100 y 150.000 franceses fueron asesinados por franceses, con juicios sumarísimos o sin juicio, simplemente linchados por haber sido colaboracionistas por haber sido fascistas, vamos, o nacionalistas, simplemente. Más cosas. Lo difícil que tiene que ser la decisión a tomar a la hora de, como dices, de defender Francia, ¿sabes? Disparando contra el enemigo que son tus ideas. Claro, ese es el problema, ese es el dilema que se plantea. La lucha interna tiene que ser de AUPA, ¿no? Claro, ese es el dilema que se plantea, sobre todo en una guerra ideológica como es la guerra mundial. Mis aliados son los alemanes, pero mi patria es Francia. Y están en guerra, y me han ocupado mi país. Lo mismo pasó en España con la guerra de la independencia de 1808, exactamente igual. Hombre, cambiando un poco el contexto histórico, ¿no? Pero efectivamente todos los fascistas franceses se les plantea ese dilema. Yo soy francés, tengo que defender mi patria, y fueron a luchar contra los alemanes en el 40, ¿eh? Tanto Doriot como Brasillac combatieron al ejército francés contra los alemanes. Brasillac fue hecho prisionero en un campo alemán. Y Doriot también luchó contra los alemanes en el ejército francés. O sea que no, otro hubiera desertado. Si fuera un traidor, ¿qué hace? Desertar. No desertaron, lucharon con el ejército de su país contra... Pero evidentemente, ideológicamente, ellos entienden que además hay una frase que lo dice: yo quiero la victoria de Alemania porque la victoria de Alemania representará la victoria de Europa y por lo tanto también de Francia. Y efectivamente era así. Porque la derrota del eje fue la derrota no solamente de Alemania, sino de toda Europa. También fue la derrota de Francia. Y fue la derrota de Inglaterra. Justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, tanto Francia como Inglaterra pierden sus imperios. Curiosamente, ¿no? Justo a partir de ahí comienza el periodo de descolonización y pierden todas sus colonias que tenían. Tanto Francia como Inglaterra. Bélgica y Holanda y también, España. también. Toda Europa, toda Europa. O sea, es la derrota de Europa. No es la derrota de Alemania, es la derrota de Europa. Y efectivamente fue así. Es difícil, tuvo que ser difícil. Claro. Y los franceses que lucharon en la Legión de Voluntarios Franceses con uniforme alemán, y los de la División SS alemán, que no solamente combatieron el frente del Este, sino que terminaron luchando, defendiendo Berlín y defendiendo la Cancillería del Reich, donde estaba Hitler, franceses.
franceses defendiendo la Cancillería del Reich. Ahí acabó la división SS alemana. Y eran todos franceses. Por eso digo que era una guerra ideológica. Ellos entendían claramente que había que estar con Alemania porque en aquel momento representaba la regeneración de Europa y la idea de una nueva Europa. Y es que era así. Otro ejemplo es de Gredel, por ejemplo, ¿no? Más cosas, más dudas, preguntas, comentarios, lo que queráis. ¿Por qué ese periódico habla del 90% del fascismo en el resto de Europa? ¿Con qué fin? Pues es el mismo fin que tenía en España el semanario Fe de Falange Española, que dirigía José Antonio, a partir del 33. He dicho que tenía una sección fija que se llamaba Vida Fascista, donde se informaba sobre todo de noticias relacionadas con la Italia fascista, discursos de Mussolini, etc., pero también de otros fascismos de otros países. Pero era una sección del periódico. En el caso de Jesuit Partout es el 90% del periódico. Y ya digo, el subtítulo de la cabecera del periódico es Gran Semanario sobre la vida mundial. Bueno, esto ya lo diferencia de lo que era un periódico nacionalista al uso, francés, ¿no? Y no solamente por las noticias que daban de otros países, sino porque ellos viajaron, como hemos visto, el equipo de redacción se repartió, tú te vas aquí, tú te vas allá. Viajaron muchísimo para hacer reportajes de los movimientos que estaban surgiendo en esos países. En Rumanía, en España, en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? En Bélgica. Y luego hacían reportajes que publicaban en el periódico. Es decir, que tiene una vocación europeísta ya muy temprana. Eso ya les separa del nacionalismo chauvinista, del chauvinismo, ¿no? Y teniendo en cuenta que además tiene mérito porque el nacionalismo francés siempre ha sido muy suyo, muy chauvinista en ese sentido. Y entonces, bueno, es la misma evolución que tiene de Gredel. De Gredel también acaba siendo un europeísta y es el que dirige dentro de la CDS la vertiente más europea, más europeísta, frente a lo que eran los pangermanistas, por así decirlo, ¿no? Que fue realmente la que se impuso. Al final, la misma evolución que de Gredel, exactamente la misma, igual. Sí, por eso es lo más interesante para nosotros. Superaron un nacionalismo que era más propio del siglo XIX que del siglo XX y no digamos ya del XXI, y evolucionaron hacia una idea de Europa, de nación-Europa, de Europa-nación, de nacionalismo, un nacionalismo chauvista, un nacionalismo europeo y a un nacionalismo revolucionario, frente a un nacionalismo reaccionario a un nacionalismo revolucionario. Por eso digo que si habéis visto la evolución, es muy interesante, desde de todos los movimientos que hubo en Francia, es el más interesante. Para nosotros, claro. ¿Qué más? La guerra civil esa en Francia, no me ha quedado claro quiénes se enfrentan, ¿eh? Efectivamente, en Francia hay una guerra civil entre franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Pues se enfrentan los partidarios del eje y los partidarios de los aliados. La resistencia donde hubo españoles republicanos que se habían exiliado en España también, se habían exiliado en Francia, por un lado, que cometían actos de sabotaje contra el ejército ocupante alemán, y por otro lado, los franceses, como los que he mencionado, que estaban del lado claramente de Alemania, que eran muchísimos, ¿eh? El fenómeno de la colaboración francesa fue un fenómeno, pero muy extendido. No penséis que eran 4 gatos, eran muchísimos. De hecho, por eso digo que muchos se tuvieron que exiliar a Alemania, cuando entran los aliados en el 44 en París. Esa es la guerra civil, pero que no solamente se da durante la guerra, con las operaciones de resistencia, sino que cuando acaba la guerra, que en Francia acaba en el 44, que es cuando entran los aliados, en Francia, en París, ocupan París, a partir de ahí comienza la represión de los franceses que habían sido colaboracionistas con los alemanes. Más de 100.000 muertos, estoy diciendo, pero además asesinados, o sea, de 100 y 150.000. Eso es lo que... Eso luego pasó también en Alemania, una vez que acaban... Donde más pasó en toda Europa fue en Francia y en Italia, donde fue la represión más brutal después de la guerra. Habiendo terminado la guerra, habiendo terminado. Francia y Italia. Quizá por el temperamento, a diferencia de los países que son más flemáticos, ¿no? Pero sí es cierto, fueron esos dos países donde fue la represión más sangrienta y más cruenta y más brutal. Con más víctimas, vamos. ¿Más dudas? ¿Más cosas? Bueno, pues muchísimas gracias.